¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Les saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a 2020 en C7. Gumaro Charro, como todas las noches, también les saluda a usted. Gumaro. Buenas noches, pues aquí estrenando look, vea. Oye, te iba a decir, ¿te recortaste el bigote hoy? Sí, ¿no? Lo que pasa es que la Jennifer López dice que le dan muchas cosquillas mis bigotes cuando la beso. Entonces dije, bueno, para que no sufra, ¿verdad? Para que no esté ahí risa y risa. Porque hay que darle seriedad, tú sabes, a esos momentos de intensidad. Pues me rasuré tantito. Pero no se fije mucho en mi look, que no le importe a usted que me parezca a George Clooney. Usted siga con nosotros, porque durante los próximos minutos vamos a tener una entrevista muy interesante y le recuerdo que nos puede seguir también por radio en el 96.3 de FM y en el 630 de AM en C7 Radio. Pero lo que no falta es tu playera amarilla ahí bajo tu indumentaria charra, ¿no? Sí, pues traigo la del América abajo, vale. Así es, muy bien. Este día recibimos en el estudio, y bueno, antes que nada quiero decir que nos vamos a salir un poco de los temas que hemos estado manejando a lo largo de 2020, que es básicamente temas políticos. Hemos invitado a presidentes municipales, pero hoy queremos salirnos un poco del tema para adentrarnos en el mundo fiscal. Pero el tema también es doloroso. Sí, por supuesto, también tiene que ver con política, pero esos son temas fiscales que seguramente, ahora entiendo, Charro, seguramente tú tendrás problemas fiscales, por eso invitaste hoy al licenciado Carlos Sainz Dávila, ¿no? Para que te empiece a orientar de cómo resolver estos problemas fiscales que tienes. La mera verdad, las únicas declaraciones que conozco yo son las declaraciones amorosas, ¿verdad? No las declaraciones de impuestos, por eso invitamos a un experto en la materia. Así es, el licenciado Carlos Sainz Dávila nos acompaña esta noche. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Toño, Charro, un saludo al teleauditorio. Y bueno, él va a aclarar pues todas las dudas que tengamos nosotros y vamos a tratar de pues interpretar lo que puede estar pensando la gente que se dedica al comercio y que de alguna manera tiene una relación con la Secretaría de Hacienda, y sobre todo advertirle lo que nos espera, ¿no? Aquí, porque el licenciado ya nos estaba platicando fuera del aire. Me siento yo así como recién casada, ¿vale? Así que ya me imagino lo que me espera, pero no quiero que llegue, la verdad. Muy bien, el licenciado Carlos Sainz Dávila es especialista en impuestos, de hecho es maestro en impuestos, y vamos a tocar este tema. Le platicamos la mecánica del programa, licenciado, 20 preguntas, tendrá que contestar en 20 minutos y al final habrá una calificación que le dará Gumaro Charro. Que no es vinculatoria, ¿eh? Muy bien. ¿Para qué no se me asuste? ¿Ya arrancamos? Pues ya, ¿no? Vámonos. Adelante. Muy bien, licenciado, pues platíquenos, la Secretaría de Hacienda, concretamente el secretario Luis Videgaray está preparando una iniciativa de reforma en materia fiscal, materia hacendaria, y esta, pues tengo entendido, llegará al Pleno del Congreso en septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones. De lo que usted ha leído y lo que se ha dado a conocer por parte de Hacienda, ¿qué nos espera a los mexicanos en materia fiscal, en materia de impuestos? Bueno, efectivamente, a principios de septiembre esperamos que se presente la iniciativa de reforma o la famosa miscelánea fiscal, donde vendrán modificaciones a varias leyes acompañando la de cada año, que es la reforma a la ley de ingresos, que va empatada con el presupuesto de egresos. Tomando como base dos referencias muy importantes, la primera, lo que ha declarado el secretario Videgaray, y la segunda, las tendencias que independientemente de partidos o de colores, lo que generalmente cada secretario de Hacienda cuando toma su posición, lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por exigencias de organismos internacionales, como es el caso de la OCDE, México tiene que mejorar su recaudación interna y depender menos de ingresos como los petroleros. En ese sentido, a la pregunta concreta que nos espera en esa reforma, nosotros consideramos que no vendrá una reforma estructural al sistema tributario, pero probablemente sí vengan modificaciones a diferentes leyes y que estas traigan aparejadas incrementos en los impuestos. Eso es lo que esperamos, un incremento en el impuesto a la renta, incrementos en impuestos como el IEPS, incrementos en impuestos como el IVA, probablemente que ese es un tema muy polémico porque entra mucho la parte política, ¿no? Oiga, licenciado, pero ¿por qué? La pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué en lugar de rebajar la burocracia, disminuir la burocracia, disminuir el gasto corriente, por qué siempre nos cargan la mano con más impuestos? Bueno, razones pueden ser muchas, Charro, ¿no? Quizás la más común es, si no te lo gastas, luego te lo reduce, ¿no? Entonces siempre las dependencias buscan
acabarse el presupuesto para que en el siguiente no tengan un sacrificio, una reducción en esa parte, ¿no? Que a final de cuentas pues todo sale de la gran bolsa de los impuestos principalmente. Licenciado, ¿por qué no ampliar la base de recaudación fiscal, la base de contribuyentes? Porque normalmente siempre los contribuyentes cautivos son los que están pagando impuestos y estos contribuyentes cautivos pagan por los demás, por los que no pagan impuestos, ¿no? Es muy difícil ampliar la base de recaudación. Bueno, no es fácil, pero en los últimos años la Secretaría de Hacienda ha tenido avances interesantes, ha crecido la base del universo de contribuyentes. El problema muchas veces no es qué tanto crece cuantitativamente la base, sino qué eficiencia y qué eficacia tiene la autoridad para esos a los que creció poder someterlos. Incluso uno de los requisitos para obtener una licencia municipal en los ayuntamientos metropolitanos es tu registro ante Hacienda, que todos lo hacen generalmente como pequeños contribuyentes y después van ante el Estado y pagan una cuota fija fusionada de impuesto a la renta con impuesto al valor agregado. Entonces, realmente creo que esto va más allá de un tema no solamente de ampliar la base, sino de ser eficientes y eficaces con los que ya se tienen. Oiga, licenciado, pero ¿cómo espera el señor Videgaray y toda la bola de sanguijuelas que están ahí en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el contribuyente vaya y pague con gusto, con responsabilidad, puntualmente, cuando hay empresas transnacionales grandísimas que no pagan impuestos? No es equitativo el sistema tributario. Bueno, una de las declaraciones que no es nueva, se ha dado en otros sexenios del secretario de Hacienda, es precisamente el buscar una más justa redistribución de la riqueza a través de que pague menos el que menos gana y que pague más el que más gana. Pero tenemos esquemas, por ejemplo, como los de consolidación fiscal, donde se concentran las 300 y tantas empresas más poderosas de este país, donde esta consolidación significa un diferimiento en el pago de los impuestos hasta por 10 años y que por prácticas sabemos que estas empresas cuando van a llegar a los 10 años pues compran otras empresas que traen pérdidas fiscales para prorrogar otros 10 años y a final de cuentas ese impuesto a la renta no hace que suene la caja del Estado. A cambio, quiero compartirles un dato que es muy importante. Actualmente el impuesto más importante que se recauda en este país es el impuesto a la renta. Y casi el 50% de ese impuesto a la renta está conformado por las retenciones de los asalariados. Es decir, el patrón o estas empresas poderosas probablemente no pagan, difieren el pago de su impuesto propio, pero a cambio le garantizan a la autoridad fiscal hacer la recaudación, hacer la retención de los impuestos de sus empleados para poderlos enterar, ¿no? Licenciado, entonces, iremos a llegar al extremo de, no me acuerdo en época de quién, se me hace que de Santana, que cobraban un impuesto por cada ventana que tenía tu casa. No hace falta que nos cobren por tener perro. Que también fue uno de los impuestos de Santana, ¿no? El impuesto a los perros. Esto es una cosa muy interesante porque los impuestos... No de ideas, licenciado. tienen un efecto social que muchas de las veces cuando se analiza en el Congreso o en los organismos que auxilian al Congreso a dictaminar esta situación, no se considera el impacto social del impuesto, sino solamente el económico. Y el ejemplo es el que tú acabas de poner, Charo. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando nace el impuesto a las ventanas? Bueno, pues en su momento Santana necesitaba financiar proyectos importantes como el famoso Teatro de Santana, ¿no? Que fue una construcción a la vanidad del entonces presidente. Y lo que probablemente hicieron es un censo, cuántas ventanas hay, eso me va a dar tanto y voy a recaudar tanto, pero no contaban con el efecto social del impuesto. ¿Qué hicieron las personas? Tapar sus ventanas. ¿Para qué? Para no estar en el supuesto de tener que pagar el impuesto. Mismo caso de los perros, ¿no? Echaron los perros a la calle para no tener que pagar por ese concepto. Entonces, esto creo que es muy importante dejar en claro que cualquier reforma fiscal hoy en día debe ir aparejada con un pleno respeto a los derechos humanos que tiene el contribuyente como tal, ¿no? Que incluso como derechos constitucionales también están consagrados en nuestra propia Carta Magna. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el Estado dictamine un impuesto no significa que no tenga un impacto en la sociedad, que generalmente en este país sabemos siempre habrá una tendencia a buscar el menos pago posible, ¿no? Se menciona el respeto a los derechos humanos en el pago de impuestos, pero se habla, lo que mencionó hace un rato, en la próxima iniciativa que se presente, un incremento al impuesto sobre la renta. O sea, actualmente ya se paga el 35% y si aún así se quiere elevar este impuesto, pues parece que no están respetando los derechos humanos, ¿no? Bien, bueno, la tasa general de impuesto a la renta es 30%, pero ya teníamos el 28% y en el sexenio que acaba de terminar se incrementó hasta, ahora en 2013 volvíamos a la tasa del 28%
cosa que ya el actual secretario de Hacienda propuso que se mantuviera igual en el 30%. Nosotros estamos esperando un incremento al 32 o tal vez al 34% de impuesto a la renta. En este momento no tenemos muchos elementos objetivos, hasta que no se presente la iniciativa los podemos analizar, pero de acuerdo a cómo estamos viendo el comportamiento de la autoridad hacendaria, es probable que el incremento vaya en ese sentido. No, pues desde antes de que la presenten yo les puedo decir, minguen a su chadre, pues qué, vamos a trabajar nomás para pagar impuestos. Exactamente, y además, ¿por qué en vez de incrementar el impuesto sobre la renta no se toma la decisión de modificar este régimen de consolidación fiscal para que pague quien más está ganando, ¿no? Y no quien pague los que menos ganan. Sí, ya se hicieron algunas modificaciones a finales del sexenio anterior, pero en este momento todavía están por resolverse algunos amparos que estas empresas, que evidentemente pueden acceder a los mejores despachos jurídicos o los más prestigiados a nivel internacional, o los que tienen mejores relaciones con ciertos políticos o expolíticos, buscando precisamente que no se les aplique esa modificación que se dio al régimen de consolidación hace un par de años. Los diputados y senadores no pagan impuestos, ¿verdad? Deben pagar, el Congreso como patrón debe hacerles una retención de impuesto a la renta y enterarla directamente al fisco. Hay casos, hace algunas legislaturas, el caso precisamente de Jalisco, donde los diputados no pagaron el impuesto a la renta y autorizaron un presupuesto adicional equivalente al monto de los impuestos que tenían que pagar, ¿no? Finalmente todos los ciudadanos pagaron el impuesto que no hicieron los diputados, ¿no? No pagaron los diputados. Licenciado, las estimaciones de la OCDE, o cuando menos los datos de la OCDE, indican que México es uno de los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico que tiene menos recaudación fiscal o es ineficiente en materia de recaudación. Pero yo preguntaría, ¿por qué quieren que México incremente? ¿Cuál es el nivel de recaudación que tienen otros países? Y, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, ¿cuánto les cobran al que tiene mejor nivel de recaudación? A los trabajadores, ¿no? Porque también puede ser que ahí recauden mucho porque cobran poco. Y aquí quieren recaudar mucho, pero cobrándole a los cautivos. Bueno, creo que esto tiene que ver directamente con el tema de los servicios. Cuando vemos el impuesto como una contraprestación, es decir, la prestación son los servicios públicos que yo recibo. Para justificar hace 3 años el incremento de las tasas de impuesto a la renta, se nos comparaba con países como Finlandia, donde pagan tasas arriba del 40%. Pero impuesto sobre la renta. Pero un ciudadano finlandés, no tiene necesidad de estar comprando un seguro de gastos médicos adicional porque los servicios médicos que presta ese país son de primer mundo, son de gran calidad. Entonces, lo que quizás habría que reclamarle en ese sentido al Estado es, en la medida en que me pidas un incremento en impuesto a la renta, bueno, ¿qué servicios de calidad me estás dando? La cobertura de salud, por ejemplo, sabemos que no es total, no es plena, ¿no? Y que el caso del Seguro Social, por ejemplo, o el tema de la vivienda, el Infonavit, que solamente tienen acceso quienes están sometidos a una relación obrero-patronal, pero todos los demás que no tienen un patrón, hay una ley de vivienda, por ejemplo, que establece el fondeo de ciertas sociedades para que puedan dar esos créditos baratos, pero a final de cuentas no hay una cobertura plena ni en vivienda ni en salud, y eso nos denota quizás servicios públicos que no son de la calidad suficiente de aquellos países que tienen tasas de impuesto a la renta, incluso de impuestos indirectos como el IVA, más altas que nosotros. Yo no sé ustedes, pero a mí me da coraje hablar de impuestos, ¿vale? ¿Cuánto gana un finlandés de Finlandia y cuánto gana un mexicano al año? Un mexicano de México. De México, por supuesto. Pues no es que dices finlandés de Finlandia. Captas tú. ¿Cuál es la diferencia en sueldo anual de un ciudadano finlandés y de un mexicano? Si lo pusiéramos en dólares per cápita, probablemente el finlandés esté un poquito arriba del doble del mexicano. Poquito arriba del doble. O sea que el mexicano gana en promedio, ¿cuánto al año más o menos? Como unos $10,000 anuales más o menos. Quizás un poco menos, quizás arribita de 8,000. Vamos a ponerle 8,000. Entonces el otro anda ganando como unos $18,000. Aproximadamente. Oye, pues hasta con gusto pagan los impuestos, pero uno, o pagas impuestos o tragas. Sí, pero aquí lo ideal sería que entonces también la retribución que reciben los trabajadores sea similar para que pueda pagar impuestos similares, ¿no? Y esos servicios que también sean de calidad, ¿no? No, y ni hablar del sistema educativo finlandés, que tiene una calidad. Bueno, podemos hablar de eso, no se compara con la que hay en México. Bueno, güey, pero aquí tenemos la prueba enlace y ellos no tienen. Muy bien, vamos a hacer una pausa, licenciado, permítanos una pausa breve, ya regresamos. Hay que echarnos un trago, pa.
Continuamos en 2020 en C7. Nos acompaña esta noche el licenciado Carlos Sainz Dávila, especialista en impuestos, maestro en régimen de tributación fiscal, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy correcto? Sí, de análisis tributario. Análisis tributario. Ya ves, sí aprendí antes. Fíjate, yo tengo una amiga que anda bien contenta porque se va a casar. Primero se casó con un escritor y me dijo, no, pues puro cuento. Luego se casó con un político y dice, no, pues puras promesas. Dice, pero ahora sí se me va a hacer. Le digo, ¿por qué? Dice, me voy a casar con uno de Hacienda. Esos te abrochan porque te abrochan. Muy bien. ¿Le seguimos o qué? Le seguimos. Adelante, Gumaro. ¿Cómo es lo que dice Gumaro Charro? ¿Es verdad? Hacienda cuando quiere, pues a todo mundo atora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, y esa es su función. Una de las diferentes funciones que tiene Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria del SAT es precisamente la fiscalización, pero también la recaudación, ¿no? Entonces, en la recaudación no hay miramientos. Si un contribuyente tiene adeudos fiscales o créditos fiscales que no paga, la ley faculta completamente al fisco para que requiera de pago y en su caso embargue bienes propiedad del deudor y lo saque a remate para satisfacer el adeudo, ¿no? Fíjate, es como ser actor porno, ¿verdad? Te pagan por abrocharte al prójimo. Existen recursos legales para que uno como contribuyente, espérate, vamos negociando, vamos viendo, porque luego a veces te llega primero el requerimiento y luego averiguamos. ¿Sí hay recursos legales? Sí, por supuesto. Los recursos básicamente son los medios administrativos o recursos administrativos que la propia autoridad que emitió ese cobro de impuestos o esa multa o ese requerimiento lo revisa y determina su legalidad. Generalmente en la práctica no te dan mucho la razón en ese sentido porque son ellos mismos, ¿no? Alternativamente existe un juicio que es el juicio de nulidad a nivel federal que se ventila ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y siempre existe en ciertos casos la posibilidad del juicio de amparo. Cuando venga la reforma, cuando vengan modificaciones a las leyes, la ley de amparo permite que las personas tramiten o promuevan sus juicios de amparo contra esas leyes fiscales que consideran lesivas ya no solo a sus derechos constitucionales, sino ahora también a sus derechos humanos. Ahora, licenciado, mencionó hace rato que las grandes empresas, ahorita como tienen recursos, pueden recurrir a amparos porque tienen derecho o pueden recurrir a los abogados, grandes abogados o grandes despachos jurídicos de este país. ¿Los ciudadanos también podrán ampararse o también podrá ampararse? ¿Hay alguna jurisprudencia que pueda decir que un ciudadano pueda ganarle a Hacienda? Claro, estos derechos a la defensa son para cualquier persona física o moral, independientemente de su nivel socioeconómico o su nivel de ingresos. Todo mundo tiene derecho a acceder a él. Ahora, ¿quién tiene posibilidad de pagar un mejor patrocinador o un mejor abogado en ese sentido? Bueno, ahí sí puede haber grandes diferencias. Pero para estas personas que no tienen grandes ingresos o que no pueden pagar grandes despachos, ya está funcionando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que dentro de otras funciones es una especie de ombudsman fiscal, ¿no? Puede incluso emitir recomendaciones en contra de la autoridad fiscal cuando está continuamente violando los derechos de las personas, pero también tiene hasta cierto monto la obligación de prestar estos servicios de asesoría legal y de defensoría de manera gratuita para las personas. Hace rato, Vale, tú mencionaste que por ejemplo, el aumento a los impuestos o la creación del IETU, del IDE, habían sido por sugerencia de la OCDE, de la OCDE. ¿Y esos güeyes qué o qué? ¿Quién les paga a ellos? ¿Dónde están sus oficinas? ¿O por qué tan fregones así nomás ordenan? Bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, es un organismo internacional. México se adhirió por vía acuerdos internacionales a este organismo y por lo tanto está obligado a acatar las disposiciones que en materia económica o financiera nos dicte esta institución. Por eso es que no es optativo el que sigamos o no lineamientos, es una obligación porque se suscribió un pacto internacional. ¿Y qué pasa si nos desadherimos a esos güeyes? Bueno, hay que seguir todo un proceso, pero hoy en día la tendencia económica y países de América Latina importantes como Argentina, como Chile, forman parte de este organismo, que es de alguna manera el papá en materia económica que nos va diciendo, nos revisa, nos audita, nos dicen que estamos mal. Pongo un ejemplo muy sencillo, el tema de la reforma al sistema pensionario, fue una recomendación de la OCDE, que nos dijo, mira, de acuerdo a tus números, vas a colapsar en tantos años si no haces una modificación a tu sistema pensionario. El tema del IETU, por ejemplo, nos revisa y nos dice, sabes que tienes un gasto fiscal muy grande. Gasto fiscal es todo aquello que le das al contribuyente en exenciones o en deducciones, que a final de cuentas implica que el gobierno no recibió ese dinero, ¿no? Entonces, en un país con tanta diversidad económica y cultural como México es muy difícil
que desaparezcan de buenas a primeras todas esas exenciones o beneficios. Y por eso la OCDE sugirió un flat tax, un impuesto plano, o sea, que no considere ninguna exención, ningún beneficio. Como pie plano, los vamos a pisar a todos parejo. Que sucedió, nada más que la recomendación de la OCDE era que se implementara en sustitución del impuesto a la renta. En este país se quedaron los dos y pagas el que es más alto, ¿no? En 2011 tenía la obligación la autoridad fiscal de decidir por cuál se iba a quedar. Estamos en 2013 y aún no se ha decidido. Mientras tanto, se siguen cobrando los dos. Hijos de la... Imagínate. Oye, está como la tenencia, ¿verdad? Que era para el 68, para los olímpicos, y los pagamos como 40 años después todavía. ¿Por qué las grandes empresas sí pueden obtener exenciones de impuestos y los contribuyentes normales no? Bueno, precisamente porque la gran mayoría de estos contribuyentes que pertenecen a ese régimen de asalariados, bueno, y que incluso son los que menos deducciones tienen, o sea, la menor posibilidad de aplicar a esos ingresos determinados gastos, que eso provoque una baja, ¿no?, en la base tributaria o en la base gravable y que implique un pago menor de impuestos. Son los que menos beneficios tienen en ese sentido, son los más castigados y es el sector más importante del país. Por eso me refiero, porque a los grandes, por ejemplo, una empresa televisora, que no vas a mencionar nombres. ¿Por qué no dices Televisa? ¿Te agüitas o qué? 3,000 millones de pesos les condonaron en pago de impuestos. ¿Por qué a los contribuyentes cautivos no les pueden condonar 5,000 pesos? No te la fían. Bueno, ahí debo decirles que... ¿cuál es la diferencia? Para la Ley de Ingresos de 2013 hay un artículo tercero transitorio que permite la condonación a cualquier persona de adeudos anteriores de 2012 hacia atrás, donde pueden llegar a tener condonaciones hasta el 80% de los impuestos, que eso no sucede más que generalmente en cada cambio de sexenio. Te pueden condonar multas, te pueden condonar recargos, pero es muy raro que te condonen impuesto como tal. Entonces, cuando empezó el sexenio de Calderón, se dio esa situación, nada más era el segundo transitorio, ahora se da de manera similar, y una de las cosas que buscan los gobiernos en esta situación es depurar sus cuentas por cobrar, para que la gente finalmente, cualquiera, se adhiera para no tener tan infladas pues esos créditos fiscales que tienen por recuperar, ¿no? Yo tengo una pregunta, y disculpe mi ignorancia, licenciado Sáenz Dávila. ¿La condonación tiene que ver con el sexo seguro, la planificación familiar? Porque yo digo que lo condonó, pero... Tiene que ver con un perdón de parte del Estado, total o parcial, de una deuda que se tenga con él. Ah, es perdonar. Ajá. Ay, qué bueno, ya me andaba asustando. Al Congreso, por ejemplo, le acaban de condonar el SAT 94 millones. ¿Te acuerdas que platicamos del tema? Celia Fausto, ¿verdad? Así es. Platicando. 94 millones. Y yo dice, porque ellos a veces se ponen a evadir impuestos o no los pagan, y a unas personas normales a veces condonan pequeñas cantidades a cambio de no pagarle los impuestos a favor que pueden presentar en su declaración anual, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está inequitativo? ¿No es inequitativo? Le pregunto el sistema. Desde nuestro punto de vista, sí lo es, en función de que los estados, los gobiernos en general, se adhirieron a un decreto desde 2008 para efectos de una reducción del pago de las retenciones de impuestos a la renta de hasta el 65%, y cosa que no tiene una empresa normal, la clásica Pepe y Toño que no tiene, o el contribuyente que no tiene. Desde mi punto de vista sí hay un trato inequitativo, porque la única diferencia es que uno es sector gobierno y se están perdonando o condonando a sí mismos parte de ese impuesto, que a final de cuentas la misma obligación tiene el trabajador cuyo patrón es el gobierno que el que no lo es, ¿no? Cuando un trabajador interpone o intenta interponer un juicio de amparo contra el pago de impuestos, ¿qué posibilidades tiene de ganar? Yo digo que casi ninguna, porque Hacienda es juez y parte, ¿no?, en este proceso, ¿no? Lo interesante aquí es que las personas que consideran violado su derecho en materia tributaria, yo invitaría a que lo intenten, ¿no?, que intenten el medio de defensa, porque la peor situación es no acatarlo o consentirlo por pasividad, ¿no? Muy bien. Ay, hijo de la... Estamos echándonos uno para el mal sabor de boca, hijo de la... De veras que hablar de impuestos es como que tu suegra llegue de visita a tu casa. Yo, la verdad, estoy bien harto. Cuando estás viendo el fútbol. Ándale. ¿Quieres ver la calificación que sacaste, vale? ¿Cuál es la calificación de nuestro invitado? 9. Está bien, ¿verdad? Está bien, ahí si nos consigues ahí una condonación de impuestos, pues te podemos subir a 10, ¿no? Oye, vale, aquí, ya fueras de concurso. ¿No crees tú que le hace falta información al ciudadano de a pie? Por supuesto. A la perrada, a la pelusa, así como tu servidor. Porque uno nomás oye que el IDE, que el YETU, que el INGESU, que el INGATU, y no saben ni qué.
Sí, por supuesto. Hay instituciones como esta, precisamente de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que tiene como misión difundir una cultura tributaria a partir de no solamente mostrarle al contribuyente sus obligaciones, sino también sus derechos. La propia Hacienda tiene también, la ley le impone esa obligación de establecer los derechos y resoluciones favorables de los contribuyentes, que es la famosa miscelánea fiscal, que se publica también cada año. Porque nunca le dicen a uno, pues nomás cállate con la feria y ya. ¿La PRODECON no depende también del SAT, de Hacienda? No, fíjate que duró muchos años en entrar en vigor porque precisamente Hacienda quería tener el control o decía que ya tenía un área de asistencia al contribuyente que daba esa función. Después de mucho batallar se logró y se le dio esa autonomía a la Procuraduría que es necesaria, ¿no? ¿Pero realmente es autónomo? Sí, y ha emitido criterios muy interesantes en contra de la autoridad fiscal. Temas, por ejemplo, como los congelamientos de cuentas bancarias, ¿no? Las personas un día se levantan y se dan cuenta que su cuenta está bloqueada por la propia Hacienda, ¿no? Que se han catalogado ya como actos ilegales. Muy bien. Pues, licenciado Carlos Sainz Dávila, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y pues platicarnos de este tema que, como dice el Charro, es muy doloroso, pero pues tenemos que pagar, ¿no? Hijo de la, o sea, como quien dice, flojitos y cooperando. Pues no queda otra, Charro, ¿no? No hay de otra. Eso y visitar al proctólogo, pues es lo mismo. Así que, señor, usted trate de tener en orden sus finanzas, pague sus impuestos y que Dios nos agarre confesados. Por supuesto. Muchas gracias, Charro. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Sobre todo, muchas gracias a usted. Hasta luego, que descanse. Muy buenas noches.